Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Nos dice que en la cima de un edificio de 125 metros de altura se dispara un cañón horizontalmente y la bala sale a 20 metros por segundo a la menos 1. Nos dice el problema: hallar la distancia horizontal que recorrió la bala. Lo primero que te recomiendo que hagas es que hagas un bosquejo del problema. En este caso, con bosquejo me refiero a hacer un pequeño dibujo en donde representes lo que está ocurriendo en el problema. Dice así que tenemos que en la cima de un edificio que tiene 125 metros de altura se dispara un cañón horizontalmente y la bala sale a una velocidad inicial que la podemos representar con una V subíndice 0 o, como nos marca el bachillerato internacional, con una U minúscula. Preferentemente vamos a utilizar en este caso la U minúscula. Nos dice que esta velocidad inicial es de 20 metros por segundo a la menos 1. Para resolver este tipo de problemas necesitamos considerar dos tipos de movimiento. Si te fijas, no es ni un movimiento rectilíneo uniforme ni una caída libre, sino que es la combinación de ambas. Por lo tanto, en el eje de las X tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando la bala sale en dirección de las ejes de las X. Pero también tenemos la caída libre en el eje de las Y, es decir, viene desde arriba, cae abajo, tiene un movimiento en Y, por lo tanto es la combinación de dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, lo represento con MRU, y caída libre. Ahora bien, alguna de las fórmulas que vamos a utilizar para realizar este ejercicio y que viene en el formulario del BI, nos dice que para resolver este tipo de ejercicio necesitamos considerar, como decíamos hace un momento, dos elementos. En el eje de las X, el movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje de Y, la caída libre. Entonces, según lo que nos pide, vamos a anotar las fórmulas que vamos a ocupar para cada uno de ellos y para otros problemas. Para el eje X, generalmente la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de la posición, en la cual tenemos que la posición en X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Recordemos que generalmente cuando tenemos un vector con un ángulo con respecto a X, este X representa que es el coseno del ángulo. Por lo tanto, también lo podemos reescribir de esta manera. X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo. En los libros lo vamos a encontrar ya reacomodado de esta forma. X es igual a la velocidad por el tiempo por el coseno del ángulo. Entonces cualquiera de las tres expresiones es correcta. Ahora nos vamos al eje Y, las fórmulas que vamos a utilizar para obtener datos en el eje Y. Tenemos que son fórmulas muy parecidas, muy similares, solamente ajustadas a este tema, a las de caída libre, a las de movimiento acelerado uniforme, solamente que aquí vamos a tener más menos y ahorita vamos a ver de qué depende. La primera fórmula es la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más menos la gravedad por el tiempo. La segunda fórmula es velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura en Y. Y la altura Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que necesitamos conocer para encontrar la distancia horizontal? La distancia horizontal que recorrió la bala. Pues si analizamos el eje X, como venimos haciéndolo aquí, esta fórmula pues nos ayuda, esta ecuación nos ayuda a obtener esta distancia, ¿no? X es lo que queremos obtener, la distancia en X, la distancia horizontal. Recuerden, la distancia en vertical es Y, la distancia horizontal es X. Entonces, si queremos obtener la distancia en X, X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Pero resulta que sí tenemos la velocidad,
La velocidad son 20 metros por segundo, que es la velocidad a la que sale. La velocidad en X siempre va a ser la misma. Lo que no tenemos es el tiempo. Pero aquí un dato preciso que tenemos es que el tiempo que tarda en caer en X es el mismo tiempo que tarda en caer en Y. Entonces, por lo tanto, si yo utilizo cualquiera de estas ecuaciones para obtener el tiempo, ese tiempo yo lo voy a poder sustituir aquí. Entonces ya tenemos que X es igual a la velocidad en X. Recordemos que si salió a 20 metros por segundo, en X la velocidad se mantiene constante. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos 20 metros por segundo a la menos 1. Por el tiempo. Les repito, el tiempo no lo tenemos, por lo tanto nos tenemos que ir a analizar el eje Y para poder obtener el tiempo. ¿Qué datos tenemos? En el eje Y estamos considerando una caída libre. Por lo tanto, si tenemos una caída libre, nuestra velocidad inicial en Y es igual a 0. Recordamos que en el tema de caída libre, cuando cae un objeto de arriba a abajo, comienza con una velocidad 0. Tenemos una gravedad de 10 metros por segundo a la menos 2. También recordemos, es 9.8, pero vamos a redondear a 10 metros por segundo a la menos 2, como lo hace el bachillerato internacional. Tenemos una altura de 125 metros. Y tenemos un tiempo que es nuestra incógnita, que es el que queremos obtener. Es el tiempo que queremos obtener para sustituirlo acá y poder encontrar lo que nos pide el problema, de hallar la distancia horizontal que recorrió la bala. Ahora, ¿qué signo vamos a utilizar si es más o menos? Fíjate bien, un tip para resolver estos problemas. Vamos a utilizar el signo positivo cuando el móvil baja. Cuando el móvil baja. Y vamos a utilizar el signo negativo cuando el móvil sube.